continuamos con el estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. La noche del miércoles anterior estuvimos considerando Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Decíamos el 1 al 3a, ¿no? El versículo 3, pero la primera parte. Y hoy vamos a considerar Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3b al 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3b al versículo 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y antes de continuar, vamos a entregar este tiempo precisamente en las manos de Dios. Papá Dios, gracias Señor, te damos una vez más, una noche más, Señor, estar aquí en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a este lugar, Señor, pudiendo estar en otra parte, pudiendo quedarnos en casa, Señor. En tu misericordia, en tu inmenso amor, Señor, nos diste el privilegio de poder estar aquí en este lugar, de poder rendirte culto, de poder gozar de tu presencia, de poder adorarte, Espíritu Santo. Gracias, te amamos, Señor. Y gracias porque tu presencia está en este lugar. Podemos sentirte, Espíritu Santo, te podemos sentir, te adoramos, te amamos y te rogamos, Señor, una vez más, como siempre, Padre, que sean tus palabras en mi boca y tus pensamientos en mi mente para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Te entregamos todo el control de este tiempo, Señor. Estamos expectantes de lo que tienes para nosotros, Señor. Haz con nosotros lo que quieras. Y en el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera. Esto ya lo habíamos visto en el estudio anterior. Dice, pues no vendrá, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, recapitulando, quizás para las personas que recién se están integrando al estudio bíblico, recapitulando, habíamos visto la noche anterior que estaba circulando una carta falsa en Tesalónica para este tiempo, una carta que aparentaba ser escrita por Pablo, y esta carta decía que la segunda venida de Cristo ya había acontecido, que los cristianos estaban padeciendo la tribulación. Y en respuesta a eso es que Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses diciendo que nadie os engañe de ninguna manera, ya sea por carta o por palabra, como si fuese de nosotros, dice Pablo en los versículos 1 y 2, que nadie os engañe de ninguna manera. Y luego empieza a dar ciertas pautas de lo que va a acontecer antes de que venga Cristo por segunda vez. Y dice, antes tiene que venir la apostasía y se debe manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, porque aquel día no vendrá, en sus notas, ¿a qué día nos referimos, mis amados? El día del Señor, no el arrebatamiento. El día del Señor no vendrá a menos que se cumplan dos condiciones. Y esto es importante aclararlo, ¿no? Porque como hemos estado tratando esto de Tesalonicenses, hay dos acontecimientos que están por ocurrir. Lo primero es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Luego de que la iglesia es arrebatada, entonces Cristo viene por segunda vez. Y hemos dicho que la iglesia no va a ver la ira de Dios, sino que antes de que todo eso acontezca,
arpazo, ¿no? El término en griego para rapto. Entonces es importante porque muchos toman este versículo diciendo que nosotros sí vamos a pasar el tiempo de la apostasía y sí vamos a pasar también, vamos a llegar a ver al anticristo, ¿no? El hijo de perdición. Muchos toman este versículo porque dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Entonces muchos dicen, aquí está la prueba, ¿no? Muchos dicen, en base a este versículo, la iglesia va a ver la apostasía y va a ver al anticristo. Es decir, la iglesia va a pasar por la tribulación. Y es un error, ¿verdad? Cuando Pablo dice no vendrá antes, se refiere a la venida de Cristo, ¿no? Al día del Señor. Es decir, el arrebatamiento ocurre primero y entonces, ¿qué acontece, mis amados? La venida del Señor, ¿no? Cristo viene por segunda vez. A eso se refiere Pablo, ¿no? Pero ya nosotros para este tiempo, ¿estamos en dónde? Amén. ¿No lo creen, mis amados? Para este tiempo nosotros ya estamos en el cielo gozando de la presencia de Dios. Uy, Señor. Dice que antes se tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? Y esto ya lo veníamos hablando. Y en sus notas, para que pueda completar, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ambos factores deben tener lugar antes que el día del Señor pueda comenzar. Y ninguno de ellos ha ocurrido todavía. O al menos no en gran manera, como se espera que acontezca. La palabra griega para apostasía, adivine cuál es. Apostasía, es lo mismo. Indica el acto de abandonar o apartarse de una posición ocupada con anterioridad. Un traslado. De manera que Pablo dijo que antes que el día del Señor comience, primero debe haber un traslado, una apostasía. Este elemento de la apostasía es clave para comprender la rebelión. Hace referencia a una oposición que saldrá de lo común. Muestra un abandono audaz de los valores que se defendían. ¿Qué es la apostasía? Un abandono audaz de los valores que se defendían. Un traslado. Es decir, yo primero era cristiano, ¿no? Me veían en la iglesia, todo un apasionado por Dios. Pero luego sufrí una apostasía, un traslado, un abandono total de lo que antes defendía. No confunda, no es simplemente estar apartado, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que estoy apartado. No, la apostasía es mucho más grave, mucho peor, porque no tiene que ver con la condición de la persona, de que de pronto está pasando por tiempo de duda y empieza a dudar si Dios es real o no. La apostasía es mucho peor porque la persona es consciente de que Dios existe. Es decir, la persona sabe que Dios es real. La persona ha vivido en la presencia de Dios, conoce de Dios. No, él es consciente, él sabe. Pero a pesar de eso, él decide ir en contra de Dios. Renuncia a todos los valores que antes defendía, a los principios cristianos, no por alguna duda o por algo que pasó, no, él renuncia por el simple hecho de querer vivir su vida, ¿no? de querer hacer con su vida lo que él quiera. Entonces no es simplemente una persona que se aparta por alguna situación, quizás por algún conflicto de fe, no, es una persona que está consciente de que Dios es real, pero que a pesar de eso no quiere saber nada de Dios. Y me he topado con personas que me han dicho, bueno, en esto del evangelismo, me he topado de todo tipo de personas, ¿no? Y hay personas que me dicen, sí, yo sé que es real, yo antes iba a una iglesia, pero simplemente no quiero. Y me dicen así, simplemente no. Yo le pregunto, ¿pero por qué? No me da la gana, estoy bien así y quiero seguir así.
Entonces, eso, por ejemplo, es apostasía. La persona sabe, es consciente, Dios es real, Dios existe, yo he disfrutado de la presencia de Dios, he estado en la iglesia, sé de lo que me estás hablando, creo en Dios, sé que es real, pero no quiero saber nada de Dios. No me interesa, prefiero vivir mi vida. Y hay personas que llegan al extremo de incluso dicen, yo sé que me voy a ir al infierno al final, pero quiero disfrutar esta vida. Entonces, eso, por ejemplo, es apostasía. Una persona que es consciente de que Dios es real, sabe lo que le espera, pero aún así insiste en una rebelión contra Dios. ¿Está claro el término, mi amado? Un abandono audaz de los valores que se defendían. Ahora, algo interesante que yo encuentro aquí en este pasaje es que, así, no sé si inconscientemente o quizás a propósito, Pablo nos empieza a hablar de dos traslados. No sé si se da cuenta. O sea, durante este proceso de la venida del Señor ocurren dos traslados. Y en sus notas dice, hay dos clases de traslados que van a tener lugar. La iglesia organizada u oficial, vamos a llamarla así, se apartará de la fe, la abandonará, y esto es lo que llamamos apostasía. Pero habrá una apostasía total cuando el Señor venga. Y esto no podrá ocurrir hasta que la verdadera iglesia sea removida, trasladada. En Lucas capítulo 18, versículo 8, el Señor preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta a su pregunta es negativa. Cuando Él venga, no hallará aquí a la fe. Habrá una apostasía total debido a dos factores. Y aquí vienen los dos factores, los dos traslados. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo hace esta pregunta, no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sin duda alguna la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, la iglesia verdadera, ¿dónde está? En el cielo, es arrebatada. Y la iglesia oficial, la religiosidad que queda, se va a volver en una total apostasía en contra de Dios. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo esto, mis amados? Entonces, me encanta esto porque aparentemente hay dos traslados. Y esto me encanta porque o estamos de un lado o estamos del otro. Y esa es la pregunta, ¿en qué traslado, en qué cambio de posición usted quiere estar? ¿En el cambio de posición de dejar esta tierra para ir al cielo? ¿O en el cambio de posición de quedarse en esta tierra, padecer la tribulación, pero cambiar nuestros principios por unos que van en contra de la voluntad de Dios? Dos caminos, mis amados, arpazo, ¿no es cierto?, arrebatamiento, rapto, o apostasía. ¿De qué lado vamos a estar? Yo prefiero el arpazo, no sé ustedes, ¿verdad? Arpazo dice ser arrebatado con fuerza, es lo que significa en griego. Esto lo vimos ya en estudios anteriores, que habla del anhelo, ¿no? de ese anhelo que tiene Dios de raptarnos, dice tomar con fuerza. Y también dice, algunos teólogos dicen que esto habla de la prontitud también con la que viene el juicio, ¿no? No sé, cuando usted, por ejemplo, supongamos que tengamos aquí una botella con agua y la botella con agua va a caer sobre el celular. ¿Usted qué hace? Lo toma con fuerza para proteger el celular. Bueno, algunos teólogos dicen que a eso se refiere la palabra arpazo cuando dice tomar con fuerza. Es apresuradamente, porque el juicio que va a caer, dice que asimismo va a caer de repente. Y todos los que no se van en ese arpazo, los que quedan en la apostasía, tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Entonces, mis amados, ¿sí pudo completar? Dos factores que van a ocurrir por lo cual Cristo no va a hallar fe en esta tierra. La primera es el arrebatamiento de la verdadera iglesia y la segunda, la apostasía de la iglesia que quede, la organización de la iglesia que se habrá apartado de la fe. La partida de esta verdadera iglesia conducirá a una apostasía total de la iglesia organizada u oficial. El día del Señor no podrá comenzar ni el periodo de la gran tribulación
hasta que haya tenido lugar la partida de la verdadera iglesia. Actualmente, mis amados, ¿hay apostasía? Sí, por supuesto que sí la hay. Así como hay anticristos también, ¿no? Decía Juan en sus cartas que ya se habían manifestado algunos anticristos. Toma el término anticristo toda persona que se opone al Evangelio, toda persona que se opone a Dios. Pero no es una apostasía global todavía. Entonces, aunque ya se ha visto apostasía en estos tiempos, cuando Pablo habla en 2 de Tesalonicenses y menciona la apostasía, habla de una apostasía global, es decir, todo el mundo, ¿verdad? La iglesia, los religiosos que queden, y todo el mundo se van a tornar en una rebelión contra Dios. Entonces, eso todavía no lo hemos visto nosotros, ni lo vamos a ver, ¿verdad? Ni lo vamos a ver. Algunos parece que sí quieren verlo, ¿no? No, ¿verdad? Ni lo vamos a ver porque en ese tiempo ya vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Luego, la segunda cosa que debe ocurrir antes de que Cristo venga por segunda vez es que se va a manifestar ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. El clímax de esta era de apostasía será el levantamiento del hombre de pecado que liderará y alimentará la rebelión masiva contra Dios. Lo único que tenemos que hacer para echar a rodar el tren del pecado es borrar los 10 mandamientos de las tablas de la sociedad. Si toda la ley de Dios se basa en el amor, solo vuelva la cabeza en dirección opuesta e imagine todo lo contrario. A partir de esas tinieblas podrá comenzar a formular la estructura básica de esa anarquía. Entonces, se manifiesta la apostasía va en aumento, todo el mundo en rebelión contra Dios, y quien va a estar liderando esa rebelión, ¿quién va a ser? El anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Mis hermanos, esa época va a ser, si ahora nomás viendo las noticias nosotros decimos, pero ¿cómo puede pasar esto, no? Imagínense, todo el mundo en rebelión contra Dios, ya no le interesa la ley, ya no interesan los 10 mandamientos, ¿verdad? Si la ley se basa en el amor, imaginémonos, si todo el mundo se da vuelta en contra de la ley de Dios, la ley del amor, imagínense todas las cosas, el odio, ¿no? Y ya estamos viendo, ¿no? Algunas de esas cosas, madres que asesinan a sus hijos, que los abandonan en tachos de basura, la crueldad, la violencia que se está viviendo. Solo con ver las noticias, mis amados, es de darnos cuenta de que cada vez más el mundo está yendo en una rebelión en contra de Dios. Y en ese tiempo va a ser mucho peor, porque no va a haber una persona que vaya a favor de los mandamientos de Dios, sino que todos van a ir globalmente en una rebelión en contra de Dios, liderados por el anticristo. Este título, ¿verdad? Perdón, me estoy pasando. Dice, ¿qué otro título se le adjudica al hombre de maldad? Según el versículo número 4, perdón, el versículo número 3. ¿Hijo de qué? Entonces usted lo puede escribir ahí. El otro título que se le da, además de hombre de pecado, hombre de maldad, es hijo de perdición. Este título, mis amados, nos muestra la infección de una profana antítesis. Dios crea, Satanás elimina. Dios construye, Satanás destruye. Dios hace pacto de vida, Satanás hace contrato con la muerte. Dios ama con un amor perfecto que no podemos imaginar. El odio de Satanás jadea con ansias de sangre, aún no saciada con la suma de todos los horrores de la historia. Y dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, este perverso hombre, se va a oponer, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis amados, el anticristo, el hombre de maldad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no solamente desviará a la sociedad de Dios, no solamente va a guiar la rebelión en contra de Dios, sino que va a infectar, en sus notas ponga ahí, infectará a la sociedad con el diablo. No solo apagará la adoración pública de Dios, sino que exigirá toda la adoración pública para sí mismo. Hijo de perdición, ¿no? Entonces, mis amados, solo hace falta con leer los nombres, ¿no? Hombre de pecado, hombre de maldad, hijo de perdición, como para tener una idea de la silueta de este anticristo, ¿no? Totalmente nefasto, terrible, los horrores que se vivirá en aquella época, mis amados, la verdad que no se pueden imaginar siquiera. Pero gracias a Dios que nosotros ya no estaremos en ese lugar. Amén. La NBI utiliza la palabra destructor por naturaleza en lugar de hijo de perdición. Dice destructor por naturaleza. Los términos hijo de perdición, destructor por naturaleza son sinónimos. Ambos son traducciones del griego apoleia. Apoleia significa tanto destrucción como perdición. Pero perdición tiene un énfasis que nos lleva de inmediato al destino final de este hombre de maldad, más que a su modus operandi. Quien siembra una destrucción sin precedentes, la cosechará sin duda para sí mismo también. Hijo de perdición no solamente nos habla de la manera en la que este anticristo va a operar, de las cosas terribles que va a hacer, sino que también nos habla del destino final de este anticristo. Mis amados, este anticristo que todavía no se manifiesta, ya está perdido. Y por eso su nombre, hijo de perdición. No solamente por lo que él hace, no solamente por su modus operandi, ¿no? Sino también por el destino que le espera al anticristo. Tanto el anticristo como el diablo y como la muerte, todos serán destruidos y consumidos en el lago de fuego. Hijo de perdición. Este anticristo, mis amados, ya está vencido por Jesucristo. Ahora, aquí hay otra cosa interesante, ¿verdad? Cuando yo leí esto, hijo de perdición, así casi no me daba cuenta, ¿verdad, mis amados? A veces paso cosas por alto. Luego lo volví a leer y algo saltó por mi mente. Y yo dije, hijo de perdición, eso como que ya lo he escuchado, ¿no? Como que ya lo he leído en otra parte, ¿no? ¿Dónde será? Hijo de perdición. ¿Habrá alguien que quizás se acuerde dónde en la Biblia aparece también esta frase, este término, hijo de perdición? Sin ver en sus notas, ¿no? Porque ahí están los versículos, no haga trampa. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Yo todavía no lo tengo, así que me espero un poquito. Juan 17:11 dice así, Jesús hablando, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién están hablando aquí? De Judas, el hijo de perdición. Lucas, capítulo 22, verso 3,
vamos a ver quién era quien estaba influyendo en Judas. Lucas capítulo 22, verso 3. Dice, ¿y entró quién? ¿Quién entró? Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas es un prototipo del que aparece en segunda de Tesalonicenses. Satanás es la fuerza que se infiltra en ambos hijos y cada uno de ellos es un maestro de la traición. Judas traicionó a Cristo. El hijo de perdición que vendrá traicionará a todos los que lo seguirán y los llevará al infierno. Algo que me encanta de la Biblia es que ya está todo aquí, mis amados. Y dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Otro versículo dice, Dios hace que la historia se repita. Todo lo que va a acontecer de alguna forma lo tenemos aquí. Y hay prototipos. Y el hijo de perdición que va a aparecer, también tenemos un prototipo de este anticristo. Judas Iscariote, el hijo de perdición. Es interesante que esta frase, hijo de perdición, solo aparece 2 veces en toda la Biblia. Con Judas y con el anticristo. Nada más. Y mis amados, si usted quiere saber cómo va a ser el anticristo, pues tenemos el prototipo, Judas. Una persona que aparentemente parecía seguidor de Jesús. Estaba con él. Algunos teólogos dicen que tal vez era la persona en quien Jesús más confiaba, ¿no? Y esto por los salmos mesiánicos, ¿no? Dice, en quien yo más confiaba me traicionó. Tiene sentido si nos damos cuenta que Judas también era el tesorero, ¿no? No a cualquiera tú le confías el dinero. Los salmos mesiánicos también dicen, en quien yo más confiaba se tornó en contra mía. Mis amados, el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Quizás va a tener una apariencia de piedad. Quizás se va a mostrar, y en la Biblia lo dice así, se va a mostrar al principio quizás como a favor de Dios, a favor de la paz. Tendrá apariencia de piedad, va a parecer buena persona, pero es un traidor. Quizás incluso empiece hablando a favor de Dios, pero luego va a traicionar, se va a entornar en contra de Dios y va a querer tomar el lugar de Dios. Y está la advertencia, ¿no? Para no dejarse engañar. Aunque no para nosotros, porque nosotros, como dije, aquí ya no vamos a estar, ¿verdad, mis amados? Amén. Pero lo que no se sabe es en qué momento se va a manifestar el anticristo. Tal vez ya está ahora, pero no se ha manifestado, ¿no es cierto? Tal vez ya nació, no se sabe, simplemente no se ha hecho manifiesto. Quizás todavía no ha nacido. Lo cierto es que Cristo ya viene, mis amados, y debemos estar preparados. Y hablo de esto también porque aunque nosotros no veamos al anticristo, aunque nosotros no vayamos a ver el anticristo, amén, hay muchos anticristos que ya se han manifestado. Así dice en las cartas de Juan, que se han manifestado muchos anticristos que son los que se oponen al evangelio, los que van en contra de Dios. Entonces, quizás estos anticristos aparentemente profesan piedad, ¿no es cierto? Y usted de pronto escucha a grandes líderes y dice, pero este tipo habla bien, parece una persona buena, ¿no? Voy a seguirlo, ¿no? Voy a hacerle caso en lo que dice. Pero mis amados, toda palabra de hombre, ¿verdad? Tenemos que corroborarla con la palabra de Dios. Mis amados, todo lo que se diga, aún si fuese el pastor que usted más admire, todo lo que diga, ¿verdad? Corrobórelo con la palabra de Dios para no dejarse engañar. Recuerden la amonestación de Pablo, no se dejen engañar. Y mis amados, ya para terminar, por muy tentados que nos sintamos a decir que estamos viviendo en el tiempo de la rebelión, los occidentales aún tenemos demasiada libertad para adorar a Dios públicamente como para que esto se aplique.
Sin embargo, nos aproximamos con rapidez al cumplimiento de una profecía de Cristo con respecto a sus seguidores. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ser odiados, mis amados, ser odiados no es poca cosa. Ser encajados en estereotipos es vergonzoso. No subestime el poder del ridículo. No todos los apóstatas huirán de la fe por soberbia. Algunos huirán por la conveniencia de ser socialmente aceptados. Cuando el odio de los demás se vuelva difícil de soportar, muchos serán demasiado débiles para soportarlo. Habrá rechazo, habrá persecución, habrá abandono y muchos serán aborrecidos por causa de Cristo, pero perseveremos hasta el fin, confiando en sus promesas. El mismo que nos dio esa profecía es el mismo que nos alienta cada día diciendo: no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir en esta vida 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseveremos hasta el fin, nuestro libertador ya viene. Aleluya. Amén.